En la salida del metro, un coche se queda muerto en plena lluvia. Un chico empapado mira su cartera vacía y dice: «No tengo para el metro, pero puedo empujar tu coche». Ella duda. Él se planta detrás del parachoques. El motor no arranca. ¿El destino? Sí. La lluvia se había instalado como una cortina terca sobre la ciudad. El asfalto brillaba de charcos. Los paraguas eran flores negras abiertas a la vez, y en la salida del metro, un coche de alta gama se quedó muerto a mitad de la rampa. Un chico empapado miró su cartera vacía, sacudió 2 monedas inútiles y dijo con una media sonrisa: «No tengo para el metro, pero puedo empujar tu coche». Ella, al volante, dudó. Él se plantó detrás del parachoques. El motor no arrancó. El destino sí. La mañana venía en clave de bocinazos, autobuses atrasados, taxis impacientes, peatones corriendo entre charcos. Luis Herrera salió del edificio de la facultad, con los bordes de los apuntes hechos agua y una adrenalina rara, aún corriéndole por las venas. Había rendido el primer parcial de mecánica aplicada. Aún sentía el zumbido de los problemas en la cabeza. Buscó en el bolsillo un billete arrugado que no alcanzaba y 3 monedas que solo servían para el café de la máquina. Miró la boca del metro como quien ve un puerto sin barco. A pocos metros, un coche largo, impecable incluso bajo la lluvia, se había detenido en seco y bloqueaba la rampa de salida. La conductora hablaba al teléfono con una mano y con la otra giraba la llave sin éxito. El limpiaparabrisas trabajaba a destajo. El motor respondía con un suspiro cansado. Los claxones empezaron a formar coro. Un señor con maletín se quejó sin mirar a nadie. Una bici se escurrió entre el agua con un silbido de enfado. Luis se acercó con el pudor de quien no quiere invadir, pero tampoco sabe seguir de largo cuando algo se puede arreglar. Golpeó el vidrio con los nudillos. La conductora, mujer de unos 40 y tantos, gesto contenido, colgó el teléfono a medias y bajó la ventanilla 2 dedos. Tenía el cabello pegado a la frente y la voz tan ordenada como su abrigo. «Estoy llamando a la asistencia. Tardarán 10 minutos», dijo, buscando no sonar desesperada. «10 minutos aquí son una eternidad», respondió Luis, señalando la marea humana retenida tras el coche. «Si quiere, la empujo hasta esa calle lateral. Está en pendiente y ahí no molesta». Ella miró el retrovisor, los paraguas, la fila que crecía, la rampa encharcada. Dudó. «No quiero que te resbales. Además, pesa demasiado». «Yo también», sonrió él. «Y hoy me sobra voluntad». La ventanilla subió. El bloqueo de centralita hizo un pitido mínimo. Luis dejó la mochila en el suelo. Se remangó la sudadera. Entonces, apareció desde el portal contiguo la portera, doña Nati. Con una energía que parecía inmune al clima. Arrastraba 2 planchas de cartón. «Para el agarre, mi amor», dijo, plantándolas tras las ruedas, «que aquí patina hasta la paciencia». Luis le guiñó un ojo agradecido y se colocó detrás del coche. El agua le corría por la nuca. La conductora puso el cambio en punto muerto y giró el volante a la derecha, hacia la calle lateral. «A la de 3», dijo él. 1, 2, 3. Empujó con las piernas, no con los brazos, como le enseñó su padre para mover cosas que pesan más que uno. El coche se dejó convencer 1 metro, luego otro. Las zapatillas de Luis
chirriaron sobre el cartón y mordieron asfalto. La conductora controló el volante con un gesto preciso. La dirección obedeció. Un par de risas nerviosas brotaron de la fila de paraguas. Alguien incluso ayudó empujando desde el lateral. «Cuidado con la alcantarilla», advirtió doña Nati. «Ahí hace trampas el agua». Luis ajustó el ángulo con un empujón corto y el coche encaró la bocacalle. Los claxones se transformaron en un murmullo de alivio. El tráfico volvió a fluir como si la ciudad exhalara. La lluvia aplaudió en el techo del auto. «Un poco más», dijo él, sin perder el aire. «Así evitamos que la grúa los huela». Con un último esfuerzo, estacionaron junto al cordón, bajo un balcón que goteaba con elegancia. Luis apoyó las manos en las caderas, recuperando el aliento. La conductora puso el freno, apagó el intento de motor y respiró por primera vez en varios minutos. «Gracias», dijo. Su voz había cambiado de la rigidez a una gratitud concreta. «De verdad, gracias. ¿Cuánto te debo por el servicio?». Luis negó con la cabeza, con la naturalidad de quien no había hecho cuentas. «Con que llegue a clase, me doy por pagado. Y si me presta un minuto, reviso el terminal de la batería. A veces con la lluvia se afloja y hace contacto cuando quiere». Ella lo miró con un asomo de sonrisa. «¿Sabes de motores?». «Sé de principios», bromeó. «Y estoy aprendiendo lo otro. Ingeniería. Último año. Si todo sale bien y el metro me sonríe». Abrió el capó con el gesto torpe de quien hace algo íntimo frente a extraños. Luis aseguró la varilla y, bajo el agua, tocó con cuidado los bornes. Los guantes invisibles de la lluvia se colaron por las mangas. «No es prudente aquí», dijo ella, más preocupada por él que por el coche. «La asistencia ya viene». «No voy a hacer locuras», respondió él, acomodando el cable. «Solo mirar si hay algo suelto. Si escucho chisporroteo, cierro. Y que lo haga un profesional». Doña Nati sostuvo un paraguas como si fuera una lámpara de cirugía. El olor a lluvia y a metal húmedo se mezcló con un perfume caro que el agua no lograba diluir. El contraste era tangible. La mochila gastada de Luis, con un parche cosido a mano, contra la pintura impecable del capó. La goma de las zapatillas embarradas frente al cuero perfecto de los asientos. «Aquí hay juego», murmuró él. «No aprieta bien la brida». «Eso entendí perfecto», rió doña Nati. Traducción: «Está flojo». La conductora Isabela, aunque nadie lo sabía todavía, observó las manos del chico, firmes y delicadas a la vez. Las uñas cortas, el pulso tranquilo, la concentración de quien repara no solo cosas. Bajo la lluvia había algo coreográfico en ese pequeño triángulo. El paraguas de la portera, el capó abierto, el estudiante mediando entre una máquina silenciosa y una ciudad impaciente. Al fondo, una sirena anunciaba que la grúa rondaba. Luis cerró el capó con suavidad. Mejor no tentar a los uniformes. Aquí está bien. No estorba. Si quiere, ponga las intermitentes. Y cuando llegue la asistencia, que le miren el borne negativo y el relé de arranque. Yo apostaría una empanada a que se mojó un conector. «Te debo 2 empanadas», dijo ella, sonriendo por primera vez de veras. «Y un paraguas nuevo». «Las empanadas me tientan, el paraguas».
Hoy preferí el bautismo, respondió, mirando su sudadera empapada. El teléfono de la conductora vibró de nuevo. Contestó en modo ejecutivo. Solucionó 3 cosas en 30 segundos. Y colgó. Volvió a mirar a Luis, como si esa eficacia quedara chiquita a la par de un gesto simple. Déjame al menos acercarte a algún sitio, dijo. ¿A dónde ibas? A clase. Pero ya me resigné. A llegar caminando se encogió de hombros. Además, no tengo para el metro. Lo dijo sin drama, como quien enuncia el clima. La sinceridad le quedó bien, como una prenda a medida. Ella buscó la billetera, dudó. No quería convertir un agradecimiento en una transacción. De verdad. No te preocupes, la liberó él. Hoy empujé un coche. Mañana, con suerte, alguien me abrirá una puerta. Se compensa. Se llama karma, intervino doña Nati, guardando el paraguas. Oh barrio, a mí me sirve igual. La asistencia anunció por mensaje que tardaría lo justo y lo necesario, una fórmula que en días de lluvia podía significar siglos. Luis recogió su mochila, chorreando, y se la colgó al hombro con una sacudida. Tenía pegada al cierre una cinta con el nombre de alguna carrera que corrió para juntar beca. Gracias por dejarte ayudar, dijo. Y la frase le salió extraña pero cierta. Gracias por ofrecerlo, contestó ella, y en su tono había algo más que cortesía. Se miraron un segundo desde 2 mundos hechos de materiales distintos. Él no preguntó su nombre, ella tampoco. No hubo tarjetas, ni selfies, ni sígueme en. Solo la sensación de que a veces una ciudad se ordena durante un minuto en torno a un acto sencillo. La lluvia aflojó un poco, como si el cielo concediera una tregua. Luis señaló la calle lateral con el mentón. Si gira cuando pueda, se ahorra la multa. Y la grúa siempre va por la avenida. Son animales de costumbre. Tú también tienes mapa en la cabeza, dijo ella. Es que voy mucho a pie, rió. La memoria se te hace calle. Doña Nati volvió al portal, satisfecha con la escena que la mañana le había regalado. El tráfico retomó un pulso razonable. Un perro cruzó con elegancia. El semáforo cambió de rojo a verde, y de verde a reflejo en los charcos. Luis dio un paso atrás, y con un gesto leve de despedida, se echó a andar hacia la facultad. La conductora lo siguió un tramo con la mirada, como si ese desconocido le hubiera movido no solo el coche, sino la brújula. Pensó en llamar a su oficina, en reprogramar su agenda, en pedir un informe sobre rampas de accesibilidad del que llevaba semanas postergando. En su pantalla, las notificaciones insistieron. No las abrió. A mitad de cuadra, Luis se detuvo un segundo bajo un alero para proteger sus apuntes. Los sacudió con la misma delicadeza con que había tocado los cables del coche, y los guardó en una bolsa plástica rescatada de la mochila. Miró la hora en un reloj que había heredado del abuelo. Siguió camino a trote corto, salpicando agua como un niño que aún no desaprende la alegría. Detrás, la grúa dobló por la avenida, olfateando oportunidades. No vio el coche bien estacionado en la calle lateral. Los bocinazos cambiaron de barrio. El viento arrastró el perfume caro y lo mezcló con café de termo. «Qué rara forma de pagar», murmuró ella, todavía sonriendo. «Con que llegue a clase, me doy por pagado». El motor siguió mudo, pero algo en su día se había encendido. Pasó la mano por el volante, como si acariciara a un animal asustado. En el vidrio,
El mundo se deformaba según la música del limpiaparabrisas. Pensó en el chico empapado, en la portera con cartón, en esa manera de estar del lado de la solución sin pedir permiso. La asistencia, por fin, apareció al fondo de la calle. Un técnico con capucha saludó con 2 dedos. Pidió abrir el capó y se puso a trabajar con destreza impersonal. Ella le indicó el borne negativo y el relé, sin decir de dónde había aprendido la pista. El técnico asintió, casi sorprendido de que alguien supiera nombrar bien lo que falla. Para entonces, Luis ya se había perdido entre paraguas y paradas de bus. Con el paso apurado, se secó la frente con la manga y, sin mirar atrás, sonrió solo, con esa sensación íntima de haber alineado, aunque fuera por unos minutos, la ciudad con su mejor versión. En el bolsillo, las monedas daban contra la tela un sonido pobre y exacto. No alcanzaban para el metro, pero bastaban para que esa mañana tuviera sentido. En la esquina, la facultad asomó como un barco serio entre la neblina. Luis apretó el paso. La lluvia volvió a apretar también, como si no quisiera perderse el resto. Y aunque los dos no lo sabían, ese empujón breve había movido muchas más cosas que un coche. A veces el destino no arranca a la primera. Necesita que alguien, con las manos mojadas y la risa a punto, le empuje desde atrás. El cielo seguía del color del aluminio, con esa luz pálida que no da sombra ni consuelo. La lluvia había amainado, pero seguía filtrándose por los bolsillos y los pensamientos. El coche, aún detenido en la esquina lateral, parecía un animal cansado. Luis, que ya se había resignado a llegar tarde a clase, volvió sobre sus pasos cuando vio que el motor seguía mudo. Se acercó con prudencia. ¿Nada todavía?, preguntó, señalando el capó. La conductora negó con la cabeza. Hace el intento, pero no arranca. ¿Puedo mirar otra vez? Si no te importa mojarte más, a esta altura, ya soy anfibio. Abrió el capó con cuidado y volvió a revisar los terminales. Tocó uno, luego el otro. La lluvia, ahora más fina, chispeaba sobre el metal. Aquí está el problema, dijo finalmente. Este borne no aprieta bien. Con la vibración pierde contacto. Si tiene una llave o algo de metal, puedo ajustarlo un poco. Ella buscó en la guantera. Sacó una pequeña navaja suiza y se la entregó con cierta incredulidad. ¿Servirá? Sirve todo lo que tenga filo y ganas de ayudar, respondió él. Mientras apretaba la tuerca con movimientos precisos, explicó casi como pensando en voz alta. La mayoría de los fallos eléctricos son de contacto. Las cosas dejan de funcionar cuando se desconectan un poquito. Las máquinas. Y las personas también. Ella lo observó trabajar, sorprendida por la calma con que manejaba lo imprevisto. Su día había empezado con urgencias, llamadas, un contrato por cerrar. Ahora, un estudiante empapado le hablaba de conexiones flojas como si fueran metáforas de la vida. ¿Eres mecánico?, preguntó. Estudiante contestó. Ingeniería en transporte. Último año. Si las becas me siguen aguantando. ¿Transporte? Sí. Pero no de los caros, sonrió. Sueño con diseñar una ciudad caminable. Que no haya que rogarle al tráfico para llegar vivo a clase. Doña Nati, que había vuelto con un termo de café, escuchó la frase y soltó un chasquido de aprobación.
Si la ciudad tuviera más Luises. Nadie llegaba tarde, gritó, ofreciendo vasos de plástico. Luis rió, secándose la cara con la manga. Eso mismo digo yo, doña Nati. Aunque me conformo con que los buses no pasen de largo. La conductora lo miraba con una mezcla de curiosidad y ternura. Había pasado años dirigiendo reuniones donde la movilidad urbana era una hoja de cálculo, nunca una historia con rostro. En aquel chico veía la versión humana de lo que tantas veces se quedaba en papeles. El motor seguía inerte. Luis intentó un último ajuste. No hay milagros con humedad, dijo. Lo mejor es esperar a la asistencia. Ya la llamé, respondió ella. Pero con la lluvia tardan. Entonces paciencia, dijo él. Es el mejor combustible para estos casos. El silencio que siguió fue distinto. No de incomodidad, sino de tregua. Ella miró la ciudad empañada detrás del parabrisas. Él, el reflejo de su propio rostro en el metal, ¿siempre así de tranquilo?, preguntó ella. No. A veces me desespero, confesó él, pero aprendí que el apuro no arregla motores, ni la vida. La portera soltó una carcajada y volvió a su portal, murmurando: estos muchachos que arreglan hasta el ánimo. La asistencia llegó 40 minutos después. Un técnico con botas embarradas abrió el capó. Miró lo mismo que Luis y asintió. Terminal floja. Este chico sabe lo que dice, comentó. Ajustó el borne, revisó el relé y el motor rugió de nuevo. Vivo y agradecido, la conductora suspiró. Por fin, Luis sonrió con discreción. A veces no hace falta cambiar la batería, solo apretar lo que ya está. Ella guardó el móvil, respiró hondo y lo miró con un gesto que era mitad alivio, mitad curiosidad genuina. ¿A dónde dijiste que ibas? A la facultad, allá por el parque industrial. Pero a pie me tomará 1 hora. Sube. Te llevo, dijo sin titubear. Luis dudó. Miró su ropa empapada, el asiento impecable. Voy a mojarle todo el coche. El coche se seca, las oportunidades no. Él aceptó. Subió con cuidado, dejando la mochila sobre sus rodillas. El motor ronroneaba, agradecido. En el parabrisas, las gotas parecían correr al compás del destino. ¿Siempre ayudas a extraños?, preguntó ella mientras avanzaban. Depende. Si el extraño necesita empuje, sí. Si me pide dinero, no puedo. Rió. Hoy no tenía ni para el metro. Ella lo miró de reojo. ¿Y aún así te detuviste? Empujar cuesta menos que ignorar, respondió él, sin dramatismo. El coche avanzaba despacio entre charcos. Luis miraba por la ventana las calles saturadas, los peatones cruzando a saltos, los puestos de paraguas improvisados. ¿Sabe qué es lo peor del transporte?, dijo de repente. Que trata a la gente como carga. No hay espacio para historias, solo trayectos. ¿Y qué harías tú distinto?, preguntó ella. Luis sacó de su mochila un cuaderno doblado. En la primera hoja había bocetos de rampas, señales, estructuras livianas. Esto, rampas modulares, baratas, desmontables, para las paradas de bus que nunca tienen acceso digno. Las estoy probando con materiales reciclados. ¿Y funcionan? Cuando no se las roba el viento, sí, rió. Pero necesito apoyo para probarlas en más barrios. Ella tomó nota mental de cada palabra. No reveló nada de quién era.
ni del tipo de proyectos que financiaba. Solo escuchó, como quien reconoce un latido conocido. Al llegar a la facultad, el guardia levantó la ceja. Luis había llegado en un coche que claramente no correspondía a su perfil. Bajó agradecido. Gracias por el aventón. Gracias por la paciencia, respondió ella. Él cerró la puerta, levantó la mano en señal de despedida y se perdió entre los pasillos mojados. Desde el asiento, Isabela lo siguió con la mirada. En su pantalla, todavía había una notificación abierta. Reunión de comité. Movilidad Sostenible 9. Sonrió para sí, y en lugar de ir a su oficina, anotó en la agenda un nuevo asunto. Buscar al estudiante del coche. Proyecto de rampas. Reunión personal. Afuera. La lluvia había vuelto a caer, pero esta vez no sonaba igual. La lluvia había vuelto a caer. Más delgada pero insistente. Cuando el coche de Isabela se detuvo frente a la puerta principal de la facultad. Los estudiantes cruzaban apurados, con mochilas hinchadas y paraguas rotos. En ese caos ordenado que huele a juventud y prisa, Luis bajó con torpeza, intentando no mojar más de lo inevitable. Gracias por traerme, dijo, sujetando el cuaderno donde guardaba sus bocetos. Le debo una. Digamos que estamos a mano, respondió Isabela. Tú empujaste, yo manejé. Sonrió apenas, ese tipo de sonrisa que no se fuerza sino que ocurre. Luis cerró la puerta, ajustó la mochila y corrió hacia el arco de entrada. El guardia lo detuvo antes de cruzar el torniquete. Era un hombre robusto, de gesto cansado. Herrera, ¿no? Sí, señor. Tengo clase en el laboratorio. No puede pasar. ¿Cómo que no? Matrícula pendiente. Tesorería pidió retener los accesos. Luis se quedó inmóvil, con la tarjeta de estudiante en la mano. Las gotas le resbalaban por la frente. Voy a regularizarlo este mes, dijo. Apenas audible. Lo siento, chico. Orden de arriba. Detrás de él, algunos compañeros pasaron rápido, evitando mirar. Uno le dio una palmada breve en el hombro, como disculpa muda. Luis bajó la vista. No era la primera vez que le ocurría, pero dolía igual. Desde el coche, Isabela había visto la escena. No escuchaba las palabras, pero los gestos bastaban. La mano levantada del guardia, el intento inútil de diálogo, la espalda tensa del chico. No había caridad en su mirada, sino una comprensión que la tocó de una forma inesperada. Abrió la puerta, salió bajo la llovizna y caminó hacia él. Luis la vio venir y sintió que el día se complicaba más de la cuenta. ¿Problemas?, preguntó ella. Él se enderezó, incómodo. Nada que no se solucione trabajando el doble. Parece algo más que eso. No tengo el pago al día, dijo, sin rodeos. Pero lo resolveré. Siempre lo hago. Isabela asintió despacio. ¿Puedo ofrecerte un café? No hace falta. De verdad. No es un favor. Es una propuesta. Luis la miró desconfiado. ¿Una propuesta? Ella le extendió la mano, formal, como si se conocieran de otra vida. Isabela Cortés. Trabajo en planificación urbana. Dirijo una red de proyectos de infraestructura sostenible. Quizá hayas oído de Metronova. Luis frunció el ceño. ¿Metronova? ¿La de los corredores eléctricos y las ciclovías inteligentes? Esa misma. El silencio que siguió fue un océano breve. Luis no supo si impresionarse o desconfiar.
¿Y qué hace una magnate empapándose fuera de una facultad pública?, preguntó, con una ironía ligera. Reclutando talento, contestó ella. Y corrigiendo la dirección de mis GPS morales. Él soltó una risa nerviosa. No me diga que busca empleados empujadores de coches. Busco gente que piense antes de acelerar, replicó ella, seria pero con brillo en los ojos. ¿Y tú? Luis Herrera. Tienes criterio de calle. Él la miró sin saber si reírse o salir corriendo. Mire, señora Cortés, no sé qué piensa hacer, pero yo no busco caridad. No te la ofrezco. Busco soluciones, y tú traes una. Sacó una tarjeta, la sostuvo entre los dedos, pero él no la tomó. Tus rampas modulares, me las mencionaste. Quiero verlas. Luisa apretó el cuaderno contra el pecho. Solo son bocetos, ideas. Todas las ciudades empiezan con bocetos. Él la miró con recelo. ¿Por qué le interesaría eso a alguien como usted? Porque mi equipo lleva años intentando diseñar accesos universales que no dependan de presupuestos eternos. Porque tus ideas cuestan menos que nuestras excusas. Luis se quedó quieto, procesando. El guardia, al notar la tensión, fingió revisar papeles. Isabela prosiguió, más suave. Te propongo algo simple. Ven mañana a mis oficinas. No para un empleo, sino para una entrevista técnica. Quiero ver tus planos, tus materiales, entender cómo lo harías a escala. Luis dudó. El orgullo le dolía más que el frío. Y si todo esto es por compasión, prefiero quedarme como estoy. No es compasión, dijo ella con firmeza. Es inversión en sentido común. El tono lo desarmó. Un trueno rugió en la distancia. La gente corría buscando refugio. Ella extendió un paraguas sobre ambos. El gesto fue tan humano que rompió el hielo final. No necesito que me empujes un coche, Luis. Necesito que empujes una idea. Él la miró, empapado y confundido. Si acepto, hay una condición, dijo al fin. Dila. El piloto se hace primero en mi barrio, en Las Nieves, donde las rampas no son metáfora, sino necesidad. Isabela asintió, sin pensarlo. Hecho. Pero tú dirigirás la parte técnica. Luis respiró hondo, todavía sin creer lo que salía de su boca. Entonces, mañana. Mañana, repitió ella, y extendió la mano. Él la estrechó, todavía dudando si eso era un trato o el comienzo de un enredo. Y por favor, añadió ella con media sonrisa, la próxima vez acepta el café. Es más fácil negociar bajo techo. Lo pensaré, contestó él. Ella regresó al coche, dejando tras de sí la imagen imposible de una ejecutiva de alto perfil bajo la lluvia, hablando con un chico que no tenía para el metro. Luis miró el paraguas cerrado que le había dejado en la mano. No supo si era un gesto práctico o un símbolo. Pero lo abrió, y el agua siguió cayendo, más liviana. Desde el auto, Isabela lo observó un instante antes de encender el motor. Su asistente llamó por altavoz. ¿Llegó tarde a la junta de inversiones? Diles que empiecen sin mí, respondió ella. Acabo de encontrar algo más valioso. El coche se alejó entre charcos. Luis, quieto, miró el edificio de su facultad, la entrada que le estaba vedada y el paraguas que ahora lo protegía. Dentro del cuaderno, el boceto de sus rampas estaba arrugado por la lluvia, pero seguía legible. Lo enderezó con las palmas y murmuró, primero Las Nieves,
La llovizna se convirtió en neblina. Y entre esa bruma urbana, el día encontró un nuevo propósito. Las semanas siguientes fueron una sucesión de horas sin reloj. De día, Luis seguía en la facultad resolviendo exámenes y trabajos atrasados. De noche, vivía entre láminas de metal, soldaduras y planos digitales en la vieja computadora del taller vecinal. El sonido del soplete se mezclaba con la voz de doña Nati, que cada tanto le alcanzaba café o le decía desde la puerta: «Muchacho, el hierro también se cansa si uno lo apura mucho». Luis respondía sin levantar la vista: «Prometo dejarlo dormir cuando caminen las rampas». En la pared había colgado un cartel improvisado: «Prototipo Runo, rampa modular urbana, versión barrio». A veces Isabela pasaba después de las reuniones, todavía con la ropa de oficina. Le llevaba componentes nuevos, baterías recicladas, o simplemente se sentaba un rato a observar. «¿Cuántas horas lleva esto?», preguntaba. «Las necesarias para que no lo rompa el viento», contestaba él, sin sarcasmo. «Y para que lo entienda el concejal», añadía ella. Los dos reían con complicidad de socios improbables. El montaje de días y noches fue una coreografía de esfuerzo y descubrimiento. Planos extendidos sobre mesas de plástico. Doña Nati barriendo virutas. Vecinos curiosos aportando herramientas o trozos de madera. Luis diseñaba en CAD, calculando pendientes y resistencias. Isabela gestionaba permisos y aprobaciones, chocando con correos que decían: «El proyecto no cumple las normativas actuales». Cada no oficial era combustible para un sí callejero. El barrio Las Nieves se volvió laboratorio. Una esquina tomada por conos naranjas, un grupo de estudiantes improvisando logística y doña Nati repartiendo café a periodistas locales. «Esto no es una rampa», decía ella. «Es una disculpa tardía de la ciudad». El día del simulacro bajo lluvia, la escena parecía sacada de una película de realismo social. Cielos grises, vecinos con paraguas, cámaras pequeñas grabando. El módulo Runo, montado frente a la parada principal, brillaba con una película de agua. Era simple. Una estructura de acero reciclado, superficie antideslizante, señal reflectiva y un sistema de anclajes removibles que podían instalarse sin obras. Isabela llegó con su equipo. Uno de ellos, Serrano, director técnico de Metronova, observó la estructura con gesto escéptico. «Con todo respeto, señora Cortés», dijo en voz baja, «esto es un juguete». «Entonces habrá que probarlo», respondió ella. «¿Y si falla? Eso mismo venimos a averiguar». Luis escuchó la conversación, fingiendo ajustar tornillos. Sentía la presión en los hombros como si cada gota de lluvia pesara más. El bus de prueba se acercaba, dejando una estela de vapor. Los vecinos se agruparon detrás de las cintas amarillas. Doña Nati sostenía un paraguas que goteaba sobre sus zapatos. «Nerviosa. Vamos». «Rampa», susurró Luis, como si fuera una criatura viva. «No me falles ahora». El conductor detuvo el bus frente al módulo. Todo parecía alineado. Una mujer en silla de ruedas avanzó lentamente, ayudada por su nieta. Subió la primera sección sin problemas, pero al llegar al segundo tramo, un chirrido metálico cortó el aire. Uno de los anclajes cedió. La base se hundió, apenas 1 centímetro, y el agua corrió bajo la estructura.
No hubo caída, pero el susto fue brutal. El corazón de Luis se detuvo un segundo. «Aparten», gritó, corriendo a sostener el borde. «Apaguen los focos». La mujer alcanzó el final ilesa, pero la tensión se podía cortar con las manos. Serrano negó con la cabeza. «Seco. Se lo advertí. Esto no está homologado». Luis bajó la mirada. Sentía el hierro frío y la frustración caliente. «Fue culpa mía», dijo. «No aseguré el perno del eje secundario». «No es momento de culpas», replicó Isabela. «Sí lo es», insistió él. «No voy a seguir probando con gente». Canceló el piloto. La lluvia aumentó. Algunos vecinos comenzaron a dispersarse. Isabela lo miró, empapada, con una mezcla de enojo y ternura. «Tú no cancelas nada», dijo. «Esto no se cancela porque se moje». Dejó el paraguas a un lado, se arremangó literalmente, y caminó hacia el módulo bajo el agua. «Tráiganme el kit de emergencia», ordenó. El equipo dudó. Serrano intentó detenerla. «Señora Cortés, no puede exponerse así». «Yo también tengo manos», contestó. «Y si se oxidan, que se oxiden, haciendo algo útil». Luis la observó arrodillarse sobre el asfalto, sostener con una llave inglesa el mismo perno que había fallado. La escena tenía algo de milagro profano. La ejecutiva multimillonaria, embarrándose junto al estudiante que la ciudad había dejado afuera de su propia facultad. «Pásame el calibrador», dijo ella sin levantar la vista. Luis obedeció, temblando. «Hay que reforzar el ángulo». «No apretarlo», explicó. «Si lo forzamos, parte el anclaje». Ella asentía, aprendiendo al vuelo. «Entonces reforzamos». Trabajaron codo a codo, mientras el agua les corría por la espalda y los zapatos chapoteaban en el barro. Doña Nati, desde la vereda, sostenía una linterna como quien bendice. El nuevo anclaje se colocó con precisión. Serrano conectó el sensor de carga del kit satelital que Isabela había traído para medir la resistencia. El monitor mostró números verdes. «Lectura estable», anunció el técnico. «Carga nominal al 85%. Luis respiró por primera vez. «¿Y si falla otra vez?», preguntó, todavía con miedo. «Entonces aprendemos más rápido», respondió Isabela, sonriendo. El bus volvió a posicionarse. Los vecinos regresaron, desafiando la lluvia. Sin Aarón. Doña Nati levantó el pulgar. «Dale, muchacho». La mujer de la silla, valiente, se ofreció a repetir. Subió, despacio. El metal respondió firme, sin ruidos. El conductor del bus abrió la puerta y extendió la rampa interna. Todo encajó como una coreografía. Por primera vez, una persona con movilidad reducida subía al bus sin ayuda en esa esquina de la ciudad. El aplauso fue espontáneo, sincero, largo. Serrano bajó la cabeza, sin palabras. Un niño gritó: «¡Funcionó! ¡No se rompió!». Doña Nati lloró sin disimulo. Con las manos en la boca, Isabela y Luis se miraron, exhaustos, empapados, con las manos negras de grasa. «Ve, señora Cortés», dijo él, casi riendo. «No soy tan ingeniero todavía». «Eres justo lo que esta ciudad necesita», contestó ella. «Alguien que empuja sin mirar la lluvia». Un vecino grabó el momento y lo subió a redes sin etiquetas ni logos. En cuestión de horas, el video se haría viral. El estudiante y la ejecutiva que empujaron juntos una rampa. Pero ellos no lo sabían.
Solo sentían el calor raro de una victoria compartida. El bus se alejó entre aplausos y luces de freno. Luis se apoyó en el borde de la estructura, riendo de alivio. ¿Sabe qué, señora Cortés? ¿Qué? Usted me empujó el coche. Ahora estamos empujando la ciudad. Ella le respondió, con la mirada de quien entiende que esa frase no era metáfora. Era manifiesto. La lluvia siguió cayendo, pero ya no importaba. En el pavimento brillaba una mezcla de agua, aceite y esperanza, los tres líquidos con los que siempre se construyen los cambios verdaderos. El sol apenas insinuaba su presencia detrás de la bruma matinal. Las calles de las Nieves estaban mojadas, pero la lluvia ya no era enemiga. Caía como una caricia sobre los techos, reflejando una ciudad distinta. En la esquina donde todo había comenzado, una parada de bus lucía nueva, simple, funcional. Sobre el pavimento, incrustada en el cemento fresco, brillaba una pequeña placa metálica, dedicado a quienes empujan cuando falta camino. No había ceremonia ostentosa, ni cámaras, ni discursos de traje. Solo vecinos, estudiantes, conductores y el olor a pan de madrugada. Luis llegó con las manos aún manchadas de grasa, la mochila al hombro y un brillo de orgullo disimulado. Doña Nati agitaba una banderita hecha a mano y ofrecía café en vasos de plástico. 12 paradas nuevas. ¿Te das cuenta?, dijo, emocionada. Y todas firmes, ni una cojea. 12 rampas, doña Nati respondió él, pero 1000 maneras de subir. Las estadísticas hablaban por sí solas. Reducción de caídas en un 40%. Tiempo promedio de embarque disminuido a la mitad. Y lo más importante, dignidad donde antes había resignación. Isabela llegó poco después, caminando sin escolta. Había dejado atrás los autos oficiales. Ahora viajaba ligera, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa sincera. Me dijeron que madrugas hasta para los actos, bromeó. El metal no entiende de horarios, contestó Luis. Pero sí de constancia. Ella miró la rampa, impecable bajo el reflejo del agua. No parece el mismo barrio. No lo es. Cambió el suelo y cambió la gente. La ciudad empieza donde la gente se siente esperada. Isabela asintió. Rampa al barrio es oficialmente parte del plan de infraestructura cívica, y eso no lo logran ni los ministerios cuando se mojan. Luis sonrió, con esa mezcla de humildad y ironía que lo caracterizaba. ¿Y ahora qué sigue, jefa? Ahora esto. Sacó de la carpeta una tableta pequeña, cubierta con una funda gris. Te traigo una versión de campo. Modo lluvia urbana. La pantalla mostró un mapa minimalista con puntos azules. Funciona sin conexión. Detecta paradas inaccesibles y avisa en cuanto hay un desvío o una obstrucción. Además, la señalización reflectiva cambia según la luz. Si llueve, parpadea en azul. Si hay neblina, en amarillo. Luis lo sostuvo con asombro. ¿Esto salió del laboratorio? Salió del empujón, dijo ella. Lo diseñamos inspirados en tu idea de que la ciudad no tiene que esperar Wi-Fi para ser justa. Luis asintió en silencio, y luego sacó algo de su bolsillo. Era una llave inglesa vieja, con el mango pulido por el tiempo. Era de mi padre, dijo. Me enseñó a usarla cuando tenía 10 años, en un taller igual de húmedo que este barrio. Isabela la tomó con cuidado, como quien recibe algo que no se compra.
¿Y por qué dármela? Porque ya tengo mis propias herramientas, respondió él. Y porque mi viejo decía, sirve para ajustar tuercas, no sueños. Ella se rió, sin poder ocultar la emoción. Me la quedo. Prometo no aflojar lo que tú empezaste. Un bus se acercó despacio. Su carrocería reflejaba las luces recién encendidas de la ciudad. El conductor saludó con un bocinazo breve, casi cómplice. La puerta se abrió frente a la rampa perfecta. Una mujer mayor subió con paso firme. Luis observó en silencio. ¿Ves eso?, dijo Isabela. No hay aplausos, no hay viral, solo normalidad. Eso es el verdadero éxito. Él sonrió. La normalidad debería ser revolucionaria. Ella lo miró, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que se tiene al ver crecer algo que empezó con un accidente. Cuando me empujaste aquel coche, dijo, pensé que me ayudabas a seguir. No sabía que me estabas enseñando a frenar, mirar y empezar de nuevo. Y yo, respondió él. Pensé que solo empujaba un coche. Pero parece que empujé una ciudad. Los dos rieron, brevemente, antes de que el silencio amable del amanecer los envolviera. Minutos después, Luis subió al siguiente bus. Tenía una práctica en el centro, en la nueva oficina técnica que Isabela le había conseguido como pasantía, aunque sin decírselo de forma directa, para no herir su orgullo. Al subir, saludó al conductor y se sentó junto a la ventana. Guardó la tablet de modo lluvia urbana en su mochila y miró hacia afuera. En la vereda, Isabela lo observaba desde lejos. No había cámaras, ni protocolo, ni notas de prensa. Solo la ciudad, la neblina y el rumor de un nuevo día. El bus arrancó. En el retrovisor, la figura de Isabela se hizo pequeña, envuelta en esa mezcla de lluvia y vapor que siempre parece prometer algo. Luis apoyó la cabeza contra el vidrio, sintiendo el traqueteo suave de la rampa al nivelarse. Una voz del sistema interno anunció: «Parada las Nieves. Acceso completo». Luis sonrió. «Acceso completo. Eso suena bien». La cámara, desde el aire, ascendió lentamente. El dron captó las calles recién pintadas, las líneas de boyas ordenadas, las 12 rampas brillando bajo la llovizna. El faro de la última parada emitía destellos blancos y azules. En la esquina inferior de la pantalla, un pequeño indicador digital descendía de 8 a 4 minutos. El nuevo tiempo de espera promedio. El sonido del bus, mezclado con la lluvia, se fundía con una melodía de guitarra y piano. Texto final en pantalla. Cuando alguien te empuja, avanza algo más que un coche. Fade out. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.